Bueno, ¿cómo les va? Eco. Ahí escuchan bien los de... Sí, se escucha bien, se escucha es un eco. Ya lo escuchamos. Ahí, ¿cómo estamos? Perfecto, Inge. Unas buenas noches. Bueno, Falta es como la cámara, habilitar la cámara. y o ahí lo tiene. Pues, ¿listo? ¿Cómo les ha ido? Bueno, gusto conocerlos personalmente. ¿Cómo les ha ido? Todos sabemos. Bueno, si se puede decir ahí como que por todo pueden adquirir la exposición. Allá en esa parte de estas 5 sillas, ahí el pie. Ya no quiero pasar de ese lado, así que tal. Muy bien. Bueno, entonces, gusto conocerlos. Aquí hay, pues, pero lastimadamente pues esta materia no tiene para explicar que tengamos que desarrollar ese estilo. Vamos a hacer unas exposiciones que les daré el día viernes. Montaremos un modelo de proyecto enfocado en el concepto de la seguridad informática para que vayamos implementando mentalmente su idea de proyecto de grado, para que lo vean desde esa nivel básico para que puedan tener una idea de cómo implementar la seguridad informática con las reglas básicas del PHBA y del CIP, que lo veremos a lo largo de estas reuniones. Entonces, bueno, como este bien, tomen apuntes, lo necesario y démosle inicio. Claro, los que están acá tengan en cuenta que pues la norma de la universidad dice que tendremos algunos puntos adicionales. O sea que por defecto los que asisten ya tienen un punto adicional. Bueno, me especifico un punto no, 0.5. Ya está de contexto. Bueno, obviamente que en virtualidad pues estarán excusados los que por alguna razón no pueden venir por alguna situación o calamidad de salud. Señor. O sea, para salir más o menos. 10:30. Avancemos y tratamos de avanzar y salimos más temprano, más bien. Bien. Inclusive pueden coordinar con la profe Juanita, y si no tiene problema, de que les deje unos 20 minuticos y de una vez arrancamos. Con eso salimos más temprano. ¿Les parece? Sí. Coordinen con ellos. No tengo problema. Y pues también ganamos unos 20 minuticos de este lado para que, bueno, a mí, yo vivo en Chía, entonces. Pues, no, pero aquí para autopistas es 20 minutos. Bueno, entonces, no hay lío. Seguridad informática, ¿no? Tengo como no. Bien, entonces el esquema que hemos venido trabajando efectivamente, hablamos acerca de
nuestros sistemas de información, los sistemas que nos van a regular aquí, de aquí en adelante, las normas de calidad. La seguridad informática trata del concepto precisamente de eso, de reconocer qué reglamento tenemos. Todo sistema de información nos obliga a llevar siempre un enfoque desde el punto de vista en que tenemos es que implementar qué tenemos que hacer, ¿cierto? No cómo lo tenemos que hacer. Cualquier sistema de calidad nunca le va a decir, píntelo acá, hágalo acá. Simplemente, ¿qué se requiere? Presénteme un estado de asistencia. No me dijo el formato, no me dijo si en desorden, no me dijo sin orden, si primero las cédulas, si primero el elemento, no. Simplemente presente la evidencia. En calidad se trata de ese tema, en seguridad informática. Los sistemas estándar que tenemos nosotros desde el punto de vista de SGBD, que son los sistemas de manejo y administración de bases de datos, que es este que tenemos acá en primera línea. Marquemos acá rápidamente. Este precisamente nos permite... parece un rasguño de aquí. Entonces, este sistema efectivamente nos va a trabajar todo la administración de la reglamentación de las bases de datos. ¿Será que ahí no tenemos inconvenientes de seguridad informática? Es el punto más crítico, porque es la data. Y entonces tenemos que tener ciertas condiciones que nos permitan y nos obliguen a mirar qué algoritmo implementamos para encriptar, para leer, para escribir. Si escribimos directamente sobre la data, sobre la base de datos, que es el error de la mayoría de los programadores. Muchas veces uno, como ya sabe que la mayoría de los programadores escriben directamente sobre las bases de datos, pues fácilmente uno en el camino de la escritura extrae los datos. Entonces, ese es un hackeo muy de lo más fácil que hay. Y la gente cree que es lo más complicado. No, precisamente las rutinas están creadas. Ustedes como programadores ya saben qué rutina posiblemente pudieran haber creado. Puede que no le peguemos directamente a qué función, dependiendo del tipo de lenguaje. Y obviamente en un lenguaje de pseudocódigo, pues es mogollo reventar esos procesos de lectura. Claro, ¿cómo lo va a descubrir uno después de que está compilado? Pues así como se compila, ¿qué pasa? Se descompila. O sea, hay rutinas que ya uno crea directamente para compilar un programa, un software, una rutina, un algoritmo, y automáticamente pues la fabrica para que pueda reconstruir todo el ejercicio. Entonces, en el mundo lo que pasa es que todavía no hay mucho conocimiento sobre el proceso de seguridad. Entonces, por eso es que ustedes obligatoriamente tienen que ir mirando hasta dónde está el límite de la seguridad, cuál es la reglamentación, cuál es el riesgo, cuál es la amenaza. Entonces, en bases de datos, pues la seguridad es violenta, es primordial, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, esto es... Entonces, luego tenemos igualmente el SGCI, que es el sistema que nos cubre directamente, que nos da la seguridad de la informática, de la información, de cualquier sistema. Ojo, cuando nosotros hablamos de un sistema, como ayer yo le preguntaba a alguien, que cuénteme la silla. Y pues ya ustedes como ingenieros tienen que saber que esa pinche silla es un sistema poderoso. Así de sencillo. Que esas gafas que tienes tú, sí es un sistema. Porque según el concepto que tenemos, ¿qué es un sistema? Digo, no, por cuento. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de elementos. Así de sencillo. Entonces ya como programadores y como ingenieros tenemos que estar preparados para saber qué es un conjunto de elementos que están interactuando y que cada uno cumple una función específica y ya para de contar. Entonces ahí es donde nosotros siempre vamos a establecer. Si a mí me preguntan por este aparato, ¿qué digo? ¿Qué es un computador o un sistema? Un sistema. Está en pleno funcionamiento en este instante, entonces tenemos que decir que es un sistema de información. ¿Y por qué un sistema de información? Porque me arroja datos, me procesa, me almacena, me permite hacer una acción determinada. Computador, cuando efectivamente estamos hablando desde el punto de vista de hardware. Ahí es un computador porque tiene partes, piezas y elementos, ¿correcto? Entonces, ojo con ese concepto. También tenemos el concepto del SST, pues obviamente todo lo relacionado con
la seguridad y salud en el trabajo, que también tiene sus riesgos, que también tiene sus vulnerabilidades y hay que identificarlos. Es más, hoy en día en las diferentes normas que tenemos, desde la SGC, desde la SST, desde la SGCI, en el SGBD, todos implementaron un capítulo, en algunos en el 9º, en el SGC, otros en el 7º, capítulo 7º, donde efectivamente implementaron el concepto de la seguridad del ser humano. Porque todos estos hablaban en algunos apartados muy poquitico de la seguridad del ser humano, de los cuidados. Ahora hay un capítulo poderoso donde las normas internacionales dijeron, no, es que aquí lo que vulnera es el derecho del ser humano. Y ahora todos están integrados al SST con un capítulo poderoso de seguridad en el ser humano. Sus cuidados, su integridad, su acceso, su prioridad, todo. Entonces, por eso las normas a nivel laboral se han vuelto un poco más delicadas, para que lo tengan en cuenta. El SGC, pues obviamente que es el sistema que nos permite trabajar sobre procesos, sobre actividades, claro, enfocada a un punto de servicios o muchas veces comercial o económico. Entonces, que son enfoques diferentes. Entonces, cuando nosotros trabajamos en niveles de procesos y procedimientos, pues simplemente estamos haciendo una serie de pasos que nos determinan la ejecución y desarrollo de una actividad específica, que no es lo mismo que un diagrama, ¿cierto? Porque un diagrama efectivamente sí me determina la secuencia del paso a paso de la ejecución de una determinada actividad o de un programa, para este caso. En el caso del mapa de procesos, son los diferentes procesos que intervienen en la acción. La gente lo confunde mucho con el diagrama, ¿cómo se llama? El de la empresa, no. El diagrama organizacional de la empresa. Desde el diagrama organizacional de la empresa tenemos un departamento. Entonces, ahí hay departamento de contabilidad, de sistemas, en ese diagrama. Pero en el caso del EGCC, trabaja sobre procedimientos, sobre determinadas acciones que intervienen en la ejecución de la actividad y el cumplimiento y de la satisfacción del cliente. Ojo con eso. En el diagrama... Profe, disculpa, es que no se alcanza a ver la parte derecha. Esto. No mentira, sí. Es acá en este lado. ¿Acá? Bien. Entonces, efectivamente, sí, porque me oye, pero porque no interviene, no sabe. Bien, entonces, efectivamente, en el SGC, pues nos llevaron a establecer una línea de la ejecución de los elementos que intervienen en la terminación y satisfacción del cumplimiento de la promesa de venta. Ahí es donde tenemos. En el eje CCI establecemos son los niveles de la reglamentación del cumplimiento de la norma. ¿Sí ve? Entonces, en el eje C, en el SST establecemos ese cumplimiento de los requisitos de los deberes y derechos. ¿De quién? Del ser humano, porque se le apunta al 100%, ¿correcto? Y en las bases de datos, pues también le aplica al proceso de aseguramiento de la data, en el SGBD. En el SST, es el de seguridad según el trabajo. Sí, señor. Ahí es donde entran las personas a manejar todo el tema de cuidado de los trabajadores para evitar los accidentes laborales. Ahí es donde entra la empresa, es la que lo obliga a asegurar la calidad del ambiente, del entorno, de la estabilidad, del bienestar, del entorno y del bienestar del ser humano, primordialmente, obviamente, del ser humano. Porque si yo tengo esta silla mal y la persona muy bien, pues es que la silla se cogió. Es fatiga para la columna, para la persona que se siente ahí que tenga alguna displasia de cadera. ¿Qué más cosas? Pero son como los riesgos, porque hay unos que son riesgos locativos. Sí, correcto. Es lo que identifica lo que hablamos ayer, la identificación de los riesgos, que no son amenazas. ¿Ok? La amenaza, en SST tiene una amenaza que la podemos enfocar a SGC. Una amenaza. Que haya un cable. No.
No, ya no. Que un uso de una información errónea. Que no, amenaza, ese sería un riesgo, porque es que lo que va a ocurrir, yo lo puedo calcular. Mientras que una amenaza que está latente es que efectivamente yo contrate un personal externo sin las competencias adecuadas. Una amenaza que efectivamente no identifique sus competencias, su procedencia y la seguridad de su Tal vez el ejemplo podría ser de que tiene que ir a un segundo piso a mover un switch y no tiene todo el curso en altura. Y tiene que tener una certificación en el ingeniero debe tener esa certificación en altura. Digamos, Miren, las amenazas, para que lo tengan en cuenta, partamos desde las amenazas naturales. Algo que yo no puedo prever de que ocurra o no ocurra, exacto, sino que va a ocurrir o que puede ocurrir con o sinmigo, es un terremoto, un temblor, un derrumbe de la casa. Entonces, son amenazas que si la casa no tiene las diferentes licencias, esa casa se puede caer. Pues es una amenaza. En cambio, el riesgo efectivamente es que si tú caminas sobre ese piso mojado, corremos el riesgo de que te resbales y te caigas. Que si no le hace mantenimiento a la escalera, corremos el riesgo de que algún escalón esté suelto. Son riesgos, entonces los podemos identificar. Las amenazas no las podemos identificar. Las podemos llegar a calcular, pero que vean el volcán, cuántas veces está aquí latente aquí explota, pero no sabemos cuándo, una amenaza. Los tiene amenazados, no sabemos cuándo nos cause la atracción. Bien, entonces bajo ese orden de ideas, efectivamente, el SGC nos presta un proceso que nos va a permitir aplicar a las diferentes actividades que tenemos. Y obviamente la SGC viene en un proceso de creación de las diferentes políticas de la norma ISO. La norma ISO, que era que implementó las diferentes reglamentaciones a través de la IEC y a través de la ISO, surge entonces en ese mismo instante que era que reglamentó la 27001. Y todos sabemos ya, los que aquí algunos que me dijeron que eran expertos, la 27001 que es la norma de seguridad informática, era que nos define la norma, el reglamento, la identificación y los requisitos de cumplimiento. Y abarca el proceso de PHBA pegado al CID, que ya lo veremos más adelante. Entonces, dentro de ese esquema de SGC, que está enfocada a procesos y procedimientos, ¿cierto? Le aplica a la 27.1 que también está enfocada a procesos y procedimientos, pero en el aseguramiento de la información. Entonces, esa sigla, el IS, es la actualización de la versión anterior, porque la parte de la sigla internacional. La sigla internacional, exacto. Entonces, es la organización que se encarga de la actualización, de la modificación, de la presentación en el entorno mundial, porque esta norma no es colombiana. Cuando son normas colombianas, son las NTC, hablamos de las 55-55, en el caso de educación, en el caso de seguridad y salud del trabajo, hablamos de las 827.000 NTC. Entonces, pero ya son normas que en la política y en la estructura colombiana debemos de cumplir, ¿correcto? Bien. Entonces, se establece un conjunto de políticas, de normas, de reglas, de lineamiento en cualquier sistema, ¿correcto? No lo olviden. Son los requisitos obligatorios para el cumplimiento de cualquier sistema. En ese caso, pues destaco la 27.1 porque es la que realmente nos va a apuntar de aquí en adelante. La ISO, que es la Organización Internacional de la Normalización, es la que se encarga de recoger los diferentes conceptos para poderlos empalmar y que en el resto de los países tengamos la misma estructura, la misma funcionalidad. Por eso, cuando uno se certifica en una norma y en un concepto de formación, digamos que ustedes en el sello de su diploma, en el diploma le aparezca el sello de la ISO, su diploma está directamente homologado a nivel mundial. Y eso le permitirá simplemente establecer un apostillamiento de los datos, no tiene que hacer todo el proceso de homologación, que es diferente. Ya está homologado con la ISO. Entonces, es la gran ventaja de tener un sello ISO en un proceso de capacitación, de preparación, de lo que sea. Entonces, eso es muy importante el ejercicio. Si ustedes se vuelven expertos en procesos de seguridad y normas de calidad, pues obviamente usted tiene la puerta abierta a nivel mundial. Usted tranquilamente con sus estudios, con sus especializaciones, pueden tranquilamente presentarse en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, y ya tienen un diploma que es internacional. A diferencia de que yo como ingeniero, cuando me presentaba en los diferentes países,
pues me tocaba hacer ciertas adaptaciones de homologaciones de conocimiento, ¿correcto? Entonces, yo trabajé con Google, bueno, estuve allá un par de meses, efectivamente, pues no me pidieron academia de formación porque ahí lo forman a uno, ¿correcto? Entonces, pero hay, a diferencia de un país que uno tiene que, a pesar de que es Sudamérica, le piden una homologación de, claro que le pasa a los venezolanos, tienen que homologar los profesionales, tienen que homologar el bachillerato, y hay instituciones que no homologan el bachillerato con un solo examen, o el ICETEX, el que homologa con un solo examen la presentación del bachillerato, y automáticamente quedan listos, siendo profesionales. La otra es que porque muchos de ellos, ¿por qué toca hacer ese recorrido? Porque no trajeron la documentación, entonces no la tienen en el bolsillo. Por no para los tienen, profesionales. no tienen nada, entonces si no tienen nada, ¿yo qué me siento en el apostillado? No hay forma, me toca hacer el recorrido nuevamente. Yo conozco por acá veterinarios, químicos, ingenieros, expertos, una berraquera, pero sin documentación. Entonces, hay varias universidades, instituciones que le están haciendo el proceso y tienen que pasarlo desde bachillerato y desde la primaria. Y hacer así sea un solo examen de un día, de media hora, pero pues hay que hacer todo el proceso de cumplimiento de requisitos. Bien, entonces la IEC, ¿qué es la IEC? Es la norma internacional electrónica que permite regular todo el ejercicio, ¿correcto? Bien, esa es la famosa IEC. Bien, y por último, efectivamente, tenemos las diferentes líneas de política que nos determina el conjunto de actividades que se deben de asociar y cumplir a nivel país, a nivel gubernamental, dentro de un gobierno estatal, ¿correcto? Porque recuerden que una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. ¿Qué es el Estado? Mi querido Francisco. ¿Es el Estado? Ajá. Compañero. Nosotros somos el Estado, claro, la conformación de los entes, su gente y demás. Y el gobierno, La gobernabilidad es toda las personas que están a cargo de las diferentes dependencias, los administradores. Administrando las leyes. Correcto. Entonces, por eso alguien llega y dice, es que dependiendo de nuestro gobierno, porque a diferencia del Estado, entonces, como que en el principio, cuando uno le comenzaban a hablar de él, pero como así, que es lo mismo, para mí era lo mismo, entonces, pero no, eso es totalmente diferente, ¿correcto? Entonces aquí les dejo el concepto de política, el concepto de lo que se denomina norma. Entonces la norma es aquella que señala cómo se debe proceder con respecto a la determinada materia o asunto o situación. Ejemplo, la norma de convivencia, normas técnicas colombianas y más características. Entonces, esas son las normas que es diferente de una política, ¿no? No vamos a confundir. En ese orden de ideas, efectivamente, también encontramos una regla. ¿Qué es la regla? La regla es la acción específica, tal y como se debe ejecutar. Es un alineamiento formal de carácter social, de carácter privado, de carácter público, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y el lineamiento, como está, efectivamente, es una tendencia, una dirección, un rasgo característico de la norma, de la regla, ¿correcto? Ese es el lineamiento. Entonces, a uno le dicen, vamos a definir los lineamientos. Y los lineamientos simplemente son reglas. Los lineamientos son los que vamos a publicar, las reglas son las que escribimos, la norma es la que estandarizamos, la política es la que socializamos a nivel general, ¿correcto? Entonces, mire que esa es una cadena dentro de los diferentes procesos de la norma en calidad, ¿correcto? Bien. El CIT. Entonces, el concepto del CIT dentro de los esquemas, dentro del concepto del SGCI, el CIT es uno de los que cumple un factor predominante e importante en el aseguramiento de la información, porque ¿qué es lo que nos hace el SGCI, compañero? El aseguramiento de la información. Entonces, eso nos da el SGCI. Pero el CIT efectivamente establece las condiciones de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad, ¿correcto? Bien, entonces está integrado en una copa, en un sistema que le permite
que dependa una acción, una determinada situación del otro. Entonces, el SID simplemente es el acrónimo de lo que podemos llamar integridad, confidencialidad y disponibilidad. Aterriza en el concepto del SID, un acrónimo como tal. Este acrónimo efectivamente nos establece un cumplimiento de relación. Entonces, esa pequeña interacción de dependencia nos establece que la confidencialidad precisamente dentro del SID es el que nos da la tranquilidad de que lo que me enviaste es real, de lo que me enviaste es confiable, de lo que yo estoy leyendo cuando ustedes consultan por el banco, por la pantalla, por la terminal, por lo que sea, su saldo, usted dice, sí, lo que tengo. Y uno muchas veces lleva su saldito en la cabeza. Entonces uno consulta ahí, si, uy, 1.000 pesos más o 1.000 pesos menos por alguna situación de intereses, de cobranzas, de lo que sea. Pero entonces, esa es la confidencialidad, que el sistema donde estoy consultando, la plataforma que me permita hacer esa acción, sea confiable, ¿correcto? Primera variable. Segunda variable, la I, de integridad. Cuando hablamos de integridad en informática, en la data, pues estamos diciendo que efectivamente ese dato nunca fue transformado, nunca fue modificado. Entonces, podemos hablar de que yo tenía ahí 1.000 pesos y ahora me aparece menos 1.000. Por alguna situación el banco me arrojó, el sistema me está arrojando un negativo o más o menos plata. Entonces no hay una transparencia. Por eso muchas veces a usted, los abuelos o algunos tíos le dicen, pues este chino es íntegro. ¿Sí le han dicho? ¿Por qué te han dicho eso? No, no me dicho. O me dice que sí, yo, ay, qué chévere. Pero yo creo una persona completa, transparente. Ya, claro, no, en todo sentido. Porque mire, aparte de ser honrado que me mandan por un mandado, ¿cierto? Entonces, no me quedo con las vueltas, sino digo, mire, te sobraron 100 pesos, cuando la persona tiene en su cabeza que de pronto no le alcanzaba. Y uno llega y dice, mire, me sobraron 100 pesos. Pero porque fue que efectivamente no fui al almacén que cobra caro, sino fui al almacén que cobra barato. Entonces uno automáticamente dice, no es que ese chino sea lambón, es que es una persona íntegra, ¿sí ve? Claro, ya en el mundo normal uno ve otros conceptos diferentes, pero realmente es la transparencia de la gente. Cuando una persona está en el puesto de trabajo, efectivamente, y sabe que si se queda, pues va a generar un ruido a la empresa, pero efectivamente puede ir a pedir permiso para poderse quedar, y efectivamente hay confidencialidad de que ella le podemos dejar una media hora más, una hora de más, y de pronto al día siguiente, venga, pero no marcó la salida, no, yo sí marqué lo que la parto se añó, pero solamente trabajé 1 o 2 horas. Y no se dice, no, yo trabajé hasta medianoche, no pasé, no dormí. No, entonces eso es integridad, eso es transparencia, ¿correcto? En el caso de la información, garantiza la exactitud, la completud de la información y los métodos que para garantizar esa transparencia de los datos, que sean reales, que no se hayan modificado. Disponibilidad, pues obviamente es el más fácil, porque siempre que yo consulte, en algunos bancos no pasa eso, usted consulta su saldo y ahora estamos en proceso, mañana vuelva. Y peor cuando uno va al banco directamente y se gasta un tiempo, bus y demás, para ir a hacer una cola y le digan, no, se cayó el sistema. Eso pasaba realmente. Hace como 95 años, cuando yo prestaba el servicio de asesoría bancaria en algunos bancos, pasaba eso. Siempre la disculpa era, se cayó el sistema. Se cayó. Mentira, porque se le fue el internet, como el internet en aquellos tiempos, hace 95, ustedes son de otra generación, era por teléfono, eso era pitico y eso se caía constantemente porque no, automáticamente. Sí. Bien, entonces la disponibilidad es que yo pueda tener acceso a cualquier instante de mi cuenta. En este momento, usted a medianoche, algunos bancos efectivamente he logrado descubrir esta plataforma de mi data crédito. Ya a partir de las 10 de la noche no tiene accesibilidad, eso está muerto constantemente. Y aparte de eso, usted comete un error en esa plataforma y automáticamente ya la plataforma no tiene volver accesibilidad al asunto. Entonces, yo casi siempre me meto, bloqueo mi cuenta para estarle constantemente enviando mensajes porque me pagan por la serie de asesoría y vigilancia que no esté vigilando, así como le pagan la Volmo, la Mercedes, la IBM, a diferentes hackers, pues para que le revisen que el computador no sea violable, porque pues imagínense una persona en plena autopista, bueno, aquí en esta trocha que tenemos de autopista,
pues efectivamente vaya una tienda y de pronto algún hacker le coja el computador, ¿sí? Pues le puede manipular el timón, la temperatura, la velocidad, lo que quiera. Y pues precisamente se trata de que no ocurra eso con la captación de ciertos contratos que se hagan a personas adecuadas. Bien. Entonces, el CID efectivamente nos establece ese aseguramiento dentro del PHBA. El PHBA nos enfoca a una mejora continua, ¿cierto? El PHBA nos mejora en 4 pasos un aseguramiento de la información. ¿Cuáles son, compañeros? ¿Cuáles son los pasos del PHBA? Los 4 tiempos. Exacto. Entonces, dentro de esos pasos, simplemente uno establece las condiciones de lo que está proyectando. Ustedes ahora que estén implementando su sistema de planteamiento de su problema, de su sistema de lo que quieran hacer, de la implementación de un programa, de la implementación de una red de cableado, de la implementación de un call center, lo que ustedes se quieran inventar, no hay lío. Pero que ahí se note que están implementando un PHBA, pero que ahí se vea que están implementando un CID. Entonces, no es decir, a partir de las llamadas telefónicas implementamos un CID. Puro cuento, eso no pasa en los mejores canales de televisión. Es simplemente establecer algunos elementos, como ustedes me hablaban ayer, que montaban unos firewall para controlar el permiso de entrada, o unos proxy, ¿cierto? ¿Para qué montamos un proxy? Sebastián, compañera, acá. Cualquiera de los dos. Alejandra y yo, Sebastián. Yo sé. Sí, se nos da para pintar la red. ¿Para pintarlas? Pintar. Perdón. Para filtrar de... Es para que no puedan tener libre acceso a la red. Para que no tengan acceso a la red. Y la diferencia entre un firewall... El proxy lo que hace es validar la autenticación de los usuarios cuando ingresan los servicios. Ese es el proxy, realmente. Y tenemos... Y no me pinta la red, no, mentira. Entonces, preguntemos al auditorio virtual qué es un proxy. A ver, hablemos con... Yo, profe, yo. Dale, compañero. El proxy es para el enrutamiento. Se usa para, digamos, cuando llega una petición, él la enruta hacia otro destino. Es como un sistema de seguridad intermedio. Es una especie de menú de ruta Waze que nos permite establecer cuál es la petición y si tiene o no una identificación definida. O sea, aparte que le defino por dónde debe caminar y cómo debe caminar, efectivamente verifico que esté debidamente autorizado. También ayuda a que un usuario de una red, digamos, que tiene ciertos privilegios, porque ese usuario del área financiera está tratando de entrar a la carpeta de un usuario y identificar esos riesgos. Ya con algunos parámetros específicos, pero digamos, globalmente la función es ese enrutamiento, ¿cierto? Esa identificación y ese protocolo de permiso y acceso, ¿correcto? Ese es el concepto como tal. Entonces ahí dentro de su sistema, cuando estén montándolo, pues tienen que hablar de esa estructura. Pero con justa razón, argumentando el concepto. Yo le daré los pasos, los 5 o 6 pasos que me tienen que desarrollar para que escriban su concepto bien escrito, porque ya ustedes son cuasi profesionales, están a media hora de ser parte míos. Bien, entonces desde ese enfoque efectivamente el CID nos establece un aseguramiento personal, autorizado, de procesos, de acciones y demás características. Una transparencia es la exactitud que tenemos que tener sobre lo que me esté llegando. Cuando llega un balance, por eso el contador jode tanto, entre otras comillas, porque tiene que ser efectivamente 1 menos 1 me da 0 y no me da 0.5, ¿correcto? Por eso muchas veces que coloquemos en el PIG 0.25 y luego lo mochamos de alguna forma. No, fíjense que en los impuestos a usted lo obligan a que suba las unidades hacia arriba o hacia abajo, o que las pierda, ¿cierto? Porque esos centavos no se cuantifican, a pesar de que eso puede hacer mucha plata. ¿Correcto? Bien. Y la asequibilidad, en cualquier momento que tenga yo permiso, no permiso, en cualquier momento, libre acceso, es la palabra, libre acceso. ¿Correcto? Bien. En la informática, efectivamente, tenemos una serie de rutas y de actividades que
que determinan simplemente la relación directa con la data. Por eso siempre hablamos desde la SGCI de la data. La data, para que lo tengan en cuenta, es el bien más importante, es el objeto, los bienes más relevantes hoy en día. Y fíjense que a través de este proceso de pandemia nos enseñaron que efectivamente la data es la más importante. Nosotros realmente somos muy vulnerables porque efectivamente no tenemos un aseguramiento constante de nuestro teléfono, de nuestro PC. Usted va por la calle y yo con una pequeña aplicación rápidamente le puedo decir que si tengo el teléfono de alguno de ustedes, ya lo puedo estar infiltrando con un pequeño aplicativo, con una app, ¿cierto? Entonces, aquí baja uno cualquier cantidad. Hay cuando me quedo sin datos, que pues no ocurre, pero de pronto uno no sabe, pues busca uno si en algún edificio, en alguna oficina, en alguna casa, tienen ustedes, pregunten al Store o al Play y baja cualquier cantidad de aplicativos para robarse la señal. Sencillito, ¿correcto? Ahí cuando uno lo activa, automáticamente le aparecen 30, 40 señales. Y eso pues... Y hay otros algoritmos para desencriptar. Hay unos que bajan directamente para que establezca directamente el desencriptamiento de la clave del usuario. Y pan comido. Entonces, y luego la gente dice, pero es que mi internet está muy lenta. Pero no se da cuenta que lo están chequeando. Usted simplemente vuelve y revise los usuarios que están conectados y lo pueden descubrir. Pero como nosotros no hacemos eso, sino simplemente se puso lenta, apagamos el celular o apagamos el PC y volvemos a reconstruir. Y si le damos, es más, le podemos dar, es lo que pasa muchas veces, le damos acá en este punto clic y nosotros vemos que, bueno, ¿qué hace? Y ahí aparece C2, aparece, son otras redes. Puro cuento, algunos de ellos están conectados con nosotros. Entonces ahí nos están pirateando. Y tenemos que asegurar ese esquema, tenemos que asegurar ese Wi-Fi, ¿correcto? Si no, imagínense el concepto del aeropuerto o del ministerio o algunos centros donde tienen un acceso, bueno, uno entra a Juan Valdez y ya pues es gratis, pide la clave y entra. Pero esa clave es vulnerable, imagínense que pues allá tiene que hacer el mundo constantemente. Ellos últimamente han venido descubriendo el agua tibia que la cambian todos los días porque uno se pega, los vecinos se le pegan a ese. No, eso pasaba, efectivamente. Hay unas empresas lo que hacen es dejan abierta la red, pero tienen que autenticarse para que funcione. Pues como lo que pasa en la web. Bien, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, como la data es el capital más importante, representa uno de los recursos más prioritarios de la informática en el aseguramiento de la información. La data nos representa la rentabilidad, la garantía, todo lo que logremos captar de datos es lo que realmente podemos depurar. Por eso las empresas se vuelven celosas si no, pues deme la hoja de vida, no, présteme la fórmula, no, présteme, no, esto es oro en puro. El rendimiento de la confidencialidad de esos datos a nivel mundial, ponga esos datos en la bolsa, que es lo que hacen las diferentes empresas grandes, gigantes, como Micro, ellos colocan toda la data, pues no es que coloquen la información, pero colocan unos certificados de tantos datos, de tipos de datos, de clase de datos, y eso rentan automáticamente. Por eso las empresas suben como bombas, efectivamente, dentro de la informática. Entonces, el SG, sistemas de gestión, es igual al SIG. ¿Y qué es un sistema de gestión? ¿Qué es un sistema de gestión? Políticas. Una serie de políticas, de normas, la gestión, no olviden. Por eso le dicen a ustedes, bajemos un gestor de base de datos, ¿se han escuchado? ¿A qué significa? Un gestor de base de datos es el que administra, controla, ordena, clasifica. Un gestor de base de datos, nómbrame uno. Oracle, Sybase, SQL, etcétera, correcto. Y eso nos dice que es igual al SIG. Entonces significa que estamos hablando de reglamentación, de cumplimiento, de integridad, de transparencia. Por eso el SGC, por eso hablamos en todos los sistemas SGCI, SGCC, SST. ¿Sí ve? Entonces estamos siempre hablando de sistemas de gestión constantemente. Bien, la ISO 27001 simplemente garantiza la seguridad de la información. Así de sencillo. ¿Por qué garantiza? ¿Alguien de la virtualidad? ¿Por qué garantiza la ISO 27001? ¿Y por qué es ISO?
Virtualidad. A ver, ¿están pendientes o no? ¿O se me durmieron? A ver, Roosevelt. Bueno, Roosevelt está un poco convaleciente, perdóneme la vida hoy. Jorge. Jorge Armando. ¿Los perdimos? Profe, lo escucho. A ver, Jorge, ¿por qué es ISO la 27001 y por qué nos garantiza, por qué nos da la seguridad de la información, nos garantiza el aseguramiento de la información? La 27001. Pues, profe, es una norma, ¿no? Es como un estándar que tiene... Primero es una norma, sí, correcto, de estándares. Muy bien, de correcto. estándar, exacto. ¿Y por Pues qué esa norma regula todo el tema del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? le valgo esa palabra? Regula. Regula, sí, señor. Toda la data, toda la información. Recuerden que nosotros cuando tenemos información, en la prensa que encontramos, compañero allá atrás, escondido detrás de la columna, ¿me llama? Eso. ¿Cuándo se convive? ¿Por qué encontramos frecuentemente, en la prensa que encontramos, perdón, en el Tiempo, en el Espectador, en el Siglo, ¿qué encontramos? Puro cuento. ¿Qué encontramos en esos periódicos? Publicados. Sí, publicados. ¿Qué encontramos? Chismes. Traten de transmitir. ¿Qué encontramos, compañeros? Aparte de Calidad de noticias. la Datos. No más. Fíjense esta palabra que yo tengo acá, una oración. Garantiza la seguridad de la información. Pero si yo simplemente las coloco, la leo como un chino chiquito, garantiza seguridad. No le coloco la preposición. Seguridad, información. O sea, son palabras que al colocarlas de manera ordenada, lógica y secuencial, me indican algo. De resto, nosotros ¿qué encontramos en nuestro registro? Datos, propiedades. ¿Recuerdan por allá cuando vieron programación orientada a objetos? Entonces, ahí encontramos propiedades, características, ¿correcto? Es lo que me determina precisamente los elementos que colocamos en la prensa. Datos. Cuando tú lees la noticia, es que se entera que efectivamente le dispararon al ministro tal. Porque pronto hay veces uno escucha por ahí, y si está de sapo por ahí escuchando una conversación de alguien, disparo, ministro, mataron. Venga, repíteme. Que acaban de disparar al ministro hace media hora. Ya entendimos, ¿sí? Estas palabras nos dan. Entonces, los datos solamente se convierten en información cuando son leídos e interpretados. ¿Correcto? Antes no, antes simplemente son datos. Y la norma nos viene a regular, a normalizar precisamente cómo debemos de cumplir, cómo debemos de cuidar la data a través del SIG. ¿Listo? Bien. Entonces, vean, normas, evidencias, registros. Entonces, ¿qué son las evidencias? A ver, virtualidad. Roosevelt, ¿qué son las evidencias? Es lo que yo tomo, o son aquellos elementos que yo tomo para soportar algo. Es lo que me permite soportar una situación o una actividad determinada. Como los bancos, los extractos. Como los bancos, los extractos, la consignación, entonces la evidencia. En procesos de calidad y en procesos de normatividad, simplemente recuerden que las normas, los sistemas de calidad y de control nos determinan qué debo de tener para cumplir y qué cumplo con la evidencia. Les colocaba el ejemplo de un portero. Entonces un portero, haga el favor, ya un control ahí en la puerta. El tipo pues no le dejan un papel, un lápiz, nada. Cogió su celular y comenzó a apuntar. Vino José Antonio, vino Jorge, vino Sebastián. Bueno, páseme el listado. Igual de calidad. Déjeme ver cómo lleva usted el control. Ah, sí, mire señor, yo le llevo acá en el teléfono. Y sin la firma de la persona. ¿Sí? Pero pues lleva el listado. Dejo
cómo lo tenía que llevar, ¿cierto? Le digo, debe tener la norma, debe tener, debe cumplir, No la forma. no la forma, no cómo. Entonces, nunca en un sistema nos van a indicar cómo, nos van a indicar qué necesito cumplir, ¿ok? Bien, y los registros, siempre llevar esos registros, pues como lo hayan normalizado en la empresa, con un formato, con una digitalización, con un proceso específico, etcétera, ¿ok? Con un procedimiento determinado que debemos divulgarlo y visualizarlo. En este orden de ideas, efectivamente, la visión que debemos de tener en un proceso determinado es establecer hacia dónde vamos, qué queremos ser. Y aquí tenemos que nosotros conocer muy bien lo que se llama el horizonte institucional. ¿De qué está compuesto el horizonte institucional regularmente? ¿De qué está compuesto? ¿Brian? 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 Luzbel, colóqueme una falla, Brian. Se nos voló, se fue a tomar tinto y no nos invitó. Hágame el favor. Bueno. Pero como falla, Benja, o como... Sí, como falla, porque no aparece. Bueno, dije, vale. Edward. A ver, Edward, ¿qué es el horizonte institucional? Uy, no sé, profe, me corcho. Perfecto, no hay lío. Está claro. Bien, entonces el horizonte institucional efectivamente nos establece precisamente para dónde vamos, qué queremos ser y qué políticas tenemos que cumplir. ¿Correcto? Dentro de eso tenemos la visión. Todo sistema de calidad, no importa cuál, nos determina siempre usted qué quiere ser, cómo se quiere proyectar, ¿cierto? Y cuál es la reglamentación que definió para poder ejecutar ese control que pretende realizar. Entonces, dentro del sistema, el SGCI implementa un proceso administrativo de aseguramiento dentro de la visión de lo que queremos implementar, de lo que queremos ser. En este caso, ¿qué queremos hacer con el SGCI? El aseguramiento de la información. No, una plana para mañana. Para todos. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, ese aseguramiento nos establece una información financiera, una información bancaria, una información, no importa qué, que de dónde viene, de una serie de evidencias, de datos y registros que hemos logrado recolectar a través de una normalidad, de una política y unos procedimientos bien definidos. Debemos de cuidar que efectivamente esa recolección, ese registro tengan unos dueños, unos dolientes, tengamos una propiedad intelectual. No es que porque yo soy el dueño del departamento de contabilidad, no tengo que cuidar el proceso contable. Por eso los contadores, ¿cuánto fue que ingresó ayer? No, pero digo quieto, eso se olvida al gerente. ¿Sí? Entonces, es una propiedad que adquiere, no directa, es indirecta de ese concepto. A diferencia que yo me siente y desarrollo un software y efectivamente lo haya hecho por gusto y evaluando el mercado, digo, pues este software que acabo de desarrollar puede servir para tales empresas. Entonces, eso es directamente mi propiedad, pero tengo que registrarlo, tengo que legalizarlo. ¿Ok? Porque si yo lo coloco al mercado, no lo he legalizado, pues alguien lo puede piratear y decir, eso yo lo hice. ¿Y quién dice que no? Si no lo legalizó, no le colocó una etiqueta, entonces pedimos el año. Detalles de los empleados, tener debidamente detallado dentro de ese sistema de aseguramiento de administración, debidamente registrado quién trabaja, por qué trabaja, sus condiciones, su perfil, sus competencias, ¿cierto? Sus diferentes lineamientos, sus cargos y más características dentro de ese proceso del SGCI, ¿correcto? Bien, el SGCI establece precisamente un aseguramiento de la data, una seguridad de información y un sistema que me permite llevar a buen puerto el cumplimiento de los requisitos. Cuando yo hablo del SGCI, siempre estoy hablando de un cumplimiento del aseguramiento de los requisitos de la información. ¿De un qué? De un cumplimiento y aseguramiento de la información, ¿correcto? Y ese aseguramiento del cumplimiento nos da las evidencias que hemos logrado levantar y que tenemos de tener un buen proceso de registro, un buen proceso de almacenamiento que me permite que yo haya identificado lo que hemos venido hablando,
los riesgos, las vulnerabilidades, las amenazas y más características, ¿correcto? Señor, A las 10. Ya todo el mundo está por fuera. ah, pues no caso. Listo. ¿O antes? Sí, los computadores y los donadores. No, no, bueno, el mío sí, lo únicamente. Como comenzamos unos minutos antes, podemos ir antes, ¿cierto? Listo. Aprobamos. Aprobamos. Que podemos ir unos minutos antes. Es que entramos en el. Bien. Entonces, dentro del sistema de aseguramiento de información, efectivamente, encontraremos que esos sistemas son normalizados, son genéricos. Cuando hablamos de normalización, es porque se están estandarizando, ¿ok? Es diferente a la reglamentación, es diferente a una norma. Normalización, ¿qué significa? Estandarización, ¿correcto? De formatos, de instrucciones, de procesos, de procedimientos, que se cumpla aquí y allá es la misma norma, aquí y allá es el mismo requisito, aquí y allá es el mismo proceso. Entonces, normalización de las actividades que se lleguen a generar, ¿correcto? Bien. ¿Qué pasos debemos seguir nosotros para la implementación de un sistema de calidad? Entonces, la implementación de un sistema, pues, tiene una serie... El otro computador. Bien. ¿Qué pasos debemos de tener en cuenta? Entonces, dentro de esos pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta, efectivamente, primero tenemos verificar qué norma podemos aplicar. Si un estándar de la ISO 27001 para este caso, ¿cierto? La que nos va a determinar precisamente cómo asegurar la data, qué pasos tenemos que tener, qué requisitos debemos de cumplir, cuáles son la identificación de los riesgos desde la ISO 27001. ¿Qué me pide la 27001? ¿Cuáles son los formatos y cómo debo llevar los registros y cómo debo de asegurarlos? La 27. Entonces tenemos que mirar una norma que me permita que para ese caso está claro que la ISO 27001. Garantizar el compromiso de la alta dirección. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente, si la alta dirección no me hace acompañamiento, cuénteme, Roosevelt. Dije, qué pena le interrumpo. Y me queda una dudita acá en esta parte de la implementación. ¿Cómo? La implementación, ahí me escucha bien, ¿sí? Sí, señor, sí, dale. La implementación la puede hacer un ingeniero de sistemas y no una persona, por ejemplo, un ingeniero industrial que ha estudiado calidad, lo puede implementar un ingeniero de sistemas. La implementación la puede hacer cualquier profesional que esté debidamente certificado y tenga la competencia, ¿ok? Obvio, pues de pronto un portero que conoce mucho porque le pregunta a todo el mundo y habla con todo el mundo, el tipo muchas veces no sé si se han dado cuenta de esos porteros, habla mejor que el gerente, pero resulta que no está formado, no tiene los requisitos de cumplimiento porque la norma me dice que para poder contratar tengo que haber definido unas políticas de contratación, unos requisitos. Entonces, si ya yo entré fallando, pues voy mal al mercado. Entonces, aquí efectivamente, en el concepto de Roosevelt, pues efectivamente cualquier profesional puede tener. Fíjense que los médicos, por ser médicos, pero tienen su propia auditoría interna porque conocen el concepto, el objeto de la acción. ¿Cuál es la medicina? La reglamentación. Si yo puedo ser, de hecho yo soy partner de SGCI, de Icontec, y yo manejo la norma 27001, la SST y la SGC, y estoy debidamente certificado, y soy auditor de tercera parte, pero si me ponen a mí con algo de medicina, me quiebro. O sea, conozco ciertos requisitos de cumplimiento, pero hasta ahí voy, pero no conozco, me tocaría ponerme a leer toda la norma de salud, de derechos y todos los derivados que haya, la reglamentación que ha sacado e implementado a nivel nacional en Colombia, incluso a nivel mundial, porque hay muchos procesos que son estándares a nivel mundial. Pero entonces ahí debe serse una persona que sea del área directamente. Regularmente los ingenieros de sistemas
Señor. Lo que llama usted que tenga la competencia para poder. Es la habilidad, correcto, y que esté tal vez formado en ese campo, ¿sí? No necesariamente, pues si yo soy ingeniero de sistemas, pero resulta que me especialicé, por lo menos en este caso, yo soy ingeniero de sistemas, pero me especialicé mucho en educación, entonces conozco bastante educación, conozco los decretos, la reglamentación, toda la política de educación, entonces efectivamente, pues me llaman, de hecho, de Icontec, pues ando en ese rol, efectivamente. Pero si yo estudié, yo soy ingeniero, pero me metí mucho desde hace mucho tiempo, me preparé en procesos de salud y seguridad y medicina, pues me pegué mucho, conozco los cumplimientos de los requisitos. Ay, la norma muchas veces sería, no, pues le hace la norma y ya. No. Efectivamente hay una serie de conceptos que uno tiene que establecer con el cumplimiento de ese requisito de cada norma. La norma sí nos dice unos literales, A, 1, 2, 3, ¿qué debe de tener? Y yo, pues si yo chequeo rápidamente eso, es factible que los niveles de asepsia de esa institución no se cumplan. Los niveles de aseguramiento del paciente no los tengan. Simplemente le presentaron los registros y ya, pues, la norma dice que verifique la evidencia. Yo la verifiqué, pero realmente no evalué el cumplimiento de cómo debe de cumplir ese proceso, porque mi competencia mental está enfocada a mi carrera en la norma, yo siendo ingeniero de sistemas. En cambio, pues como ingeniero y que me he venido preparando en procesos de educación, soy experto en procesos de educación. Bien. Garantizar el cumplimiento. Bien. Determinar la política y el alcance del aseguramiento de la información. ¿Qué significa el alcance, compañero? Cuando yo hablo del alcance, ¿A dónde llega? no, esa es la cobertura, Bueno. ¿correcto? Y el alcance a lo que quiero llegar, exactamente. Si yo hablo de la comunidad de Bogotá, voy a darle un subsidio a todos los indigentes de Bogotá, yo homologo la palabra a todos, porque efectivamente estoy hablando de un sitio, Bogotá. Entonces ya el alcance y el enfoque es los indigentes. ¿De qué localidad? La cobertura, entonces puedes verificar, voy a darle un subsidio a los indigentes de Bogotá de las localidades A y B. Entonces, cobertura y alcance. El alcance es precisamente la acción de lo que quiero cumplir, de lo que quiero llegar a tener. Que la gente tenga una comida diaria con un pequeño subsidio que voy a dar. Un ejemplo, ¿no? Ese es el alcance, ¿correcto? Definir el método para evaluar los riesgos. Importante. Entonces, si dentro de la organización, dentro del sistema que estoy implementando un espacio de montaje de redes, una implementación de un software para la captura de datos, una implementación de una creación de base de datos, tengo que definir precisamente una metodología de qué posibles riesgos voy a tener. ¿Me van a digitar basura? ¿Me van a digitar? ¿Voy a tener usuarios piratas? ¿Voy a tener usuarios internos que no saben digitar, que tienen mala ortografía? ¿Sí? Son riesgos que tengo que llegar a calcular para poder identificar y poder solucionar rápidamente. ¿Cómo lo soluciono? En el caso de contratar el personal adecuado, normalizando con políticas algunos requisitos que deben de cumplir. Tener bachillerato, presentar un examen de... ¿No qué? Una capacitación, que estén debidamente capacitados. Entonces, estoy mitigando los riesgos, ¿correcto? Dado caso que algo se filtre, tendría que tener una acción rápidamente, lo que llamaríamos ¿un qué? Mi querido Edward. Ahora, Edward le he preguntado bastante. Dejémoslo respirar. A ver, preguntémosle a Brian, a Oscar Medina. Hola, Oscar. Un plan de acción, por Un plan de acción, exacto. Entonces, Roosevelt, póngale un puntico a Junior. ¿Listo? Bien, entonces... O sea que, digamos, pues supuestamente uno tiene que implementar la seguridad de información más que todo donde hay sistemas de dinero y todo también, pues por el tema de... Es que el dinero no es la plata física. Sí. El dinero... Bueno, los datos que
el aseguramiento de los datos. Entonces, digamos, en teoría, el gobierno pues debería hacer eso cuando implementa temas como, digamos, lo de ese subsidio que hubo hace poco, bueno, que estaban en pandemia, que al final estaban saliendo puros datos erróneos, que había una cédula que ni existía y que había aparecido. Entonces, esto le hacía falta implementar un proceso de... No veo que la contratación, con sistemas montados, definidos, con requisitos estandarizados. Y efectivamente hasta ahora sale el presidente a decir, vamos a hacer un proceso de filtración donde cuantifiquemos que a José Antonio se le dio un contrato y no vuelva a aparecer. Y si aparece, que no es un delito, en 2 o 3 contratos más, efectivamente entremos en proceso de investigación. Hasta ahora se lo pueden. Entonces, obviamente, eso está debidamente, claro, eso está fríamente calculado para poder robar. La mermelada. La mermelada. O sea, El eso. SENA tiene instructores cobrando nóminas. No, en la el región, SENA. y estas no- Mire, yo que he andado por 7 mares, el SENA, la registraduría, mire, alguna época trabajaba directamente con 3 políticos controlando su proceso de data. Y efectivamente, lo que uno puede llamar a nóminas paralelas sí existe, al 100%. El senador tiene un equipo de consultores, que le llaman consultores, 16. Yo arranqué inclusive siendo consultor de un político en el consejo, ¿verdad? Pero pues yo estaba arrancando hace 100 años, efectivamente, yo contento ahí trabajando, pues yo hacía mi trabajo, y efectivamente, pero ese, cuando le pasé el reporte de la data de toda la base de datos de los que supuestamente votaron por el hombre, pues el hombre lo cogió para el baño, no le dio para nada, absolutamente, porque era simplemente me tenía ahí de fachada. Pero pues yo iba a saber, o sea, la pena estaba comenzando, pero yo tenía por ahí que unos 18, 19 años, ya estaba apenas emergiendo. Bueno, el siguiente paso es definir las acciones y los objetivos que se pretenden implementar. Entonces, ¿qué acciones, qué objetivos, qué metas tenemos que llegar a trazar? Entonces, es ahí donde ese paso nos define a nosotros que tenemos que tener claramente unos indicadores. ¿Qué es un indicador? Algo medible, ¿cierto? Un indicador nos establece un cumplimiento de una meta. Señor. Como unos niveles, claro, es un indicador. Los niveles de servicio es el resultado de lo que usted haya cumplido sobre ese servicio. La calificación, la satisfacción, la cantidad de servicios. La disponibilidad, de hecho, la disponibilidad. Exacto. Exacto. Entonces, ese cumplimiento de objetivos y metas, creo que efectivamente vamos a identificar también como riesgos, también adecuadamente. Fíjense que en la mayoría de los últimos pasos tenemos riesgos constantemente. Identificar y analizar y evaluar los riesgos le apunta al 100%. Identifica. Por eso, en el plan de acción y en el plan de trabajo, uno lo que más coloca ahí, define siempre es la identificación de los riesgos. Y le coloca a cada trabajador, identifíqueme los riesgos desde su puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, algunos, a la entrada del edificio no hay un escalón. De su puesto de trabajo, ¿correcto? ¿Qué riesgos puede tener para que usted incumpla? Inclusive hay asesores, auditores que no se expresan adecuadamente. Entonces, es identificar los riesgos del servicio, de la prestación del servicio que usted tiene en esa empresa. Entonces le dicen, identifiquemos los riesgos de la empresa. No, los riesgos estructurales se encarga el Departamento de Soporte y Mantenimiento. Los riesgos de soporte de trabajo es que efectivamente usted no tenga la herramienta, el computador, que le colocaron una actividad y usted no tiene la competencia. Entonces es un riesgo que su trabajo salga mal. No, aprenda, tranquilo, va aprendiendo con el tiempo. ¿Sí? Entonces, no. La implementación de la norma ISO 27001-2013, pues efectivamente hoy en día la 2018, actualizada a través de la ISO y de la IEC, que nos permite precisamente estandarizar a nivel mundial lo que hagamos en Colombia sea igual en el resto del mundo. Entonces, esa estandarización nos va a llevar a que podamos certificarnos y que podamos, nuestro proceso, podamos vender el servicio que tengamos o la producción o la actividad que desarrollemos pueda ser internacionalizada sin ningún inconveniente y pueda ser válida.
Bien. Establecer un proceso de auditoría interna, externa y una tercera parte. Entonces, siempre entre los pasos que tenemos que nosotros identificar es que tenemos que obviamente mirar quién me va a auditar, quién me va a revisar. Pero yo no puedo tener auditoría de mí mismo. Yo tengo que decir al menos a mi vecino, venga, revíseme bajo este checklist que cumplí los requisitos. ¿Sí? Entonces, o no simplemente, el error que cometen muchas auditorías internas es que preparamos a un personal calificado, primero, de arepa cumplimos. Auditoría. Exacto. Auditoría interna. Auditoría interna. Pero el tipo le dice, revísele al compañero. El tipo viene y revisa lo que se da la gana. No le define una ruta. Y por eso cuando terminan el informe, uy, no, José Antonio no sabe hacer las cosas. Porque él está revisando como él cree que es, no lo que debe cumplir. Pero está mal el que alguien se sienta a que revise a ver si está todo bien. No. Pero, profe, ¿eso es esa ruta o ese lineamiento? Ese lo define el auditor asesor. El asesor, o sea, Claro. el externo. Claro, el que fue contratado para esa situación, cuando lo formaron a los auditores internos, debieron haber dicho que usted tiene que tener una ruta de evaluación y de valoración, ¿cierto? Por eso no sé si en alguna ocasión... Pero no sé, digamos Dale. que, por ejemplo, en las empresas se hacen mucha auditoría interna pues, para mirar cómo están los procesos internamente, cómo están, ¿sí? Sí, claro. Pero, por ejemplo, si, no sé, vamos a poner un ejemplo, de operaciones mandan a una persona que trabaja en logística a hacer una auditoría interna sobre tecnología. Tuvieron que haberle dicho que tiene que venir a revisar. Si no lo mandaron como una ruta física... Eso no es válido. No, sí. Sí es válido, pero... Si me sientan, yo soy ¿de qué? logística. De logística. Y me mandan a revisar algo técnico, me tuvieron que haber preparado para qué tengo que ir a revisar. ¿Y esa preparación la da el externo? Esa la puede dar un externo o un interno debidamente certificado. Y generalmente eso en algunas empresas quedan son unos formatos estandarizados para hacer esa revisión. Para hacer esa revisión. Pero muchas veces no pasa. Ah, sí, también. Entonces, por eso algunos auditores se aprovechan de ese desliz para que efectivamente le paguen al auditor o saque una tajadita y eso hay una serie de cositas ahí que se corren en cualquier sistema. Certifíqueme y ya, diga que cumplí, ¿correcto? Bien, entonces, dentro de esos pasos que nosotros cumplimos es precisamente la auditoría interna nos revisa el proceso y las mejoras que se hayan establecido, que garantice el funcionamiento eficaz del sistema. Cuando efectivamente hablamos de la auditoría interna, la revisión de los procesos y las mejoras que ya han implementado, tenemos que estar enfocando al funcionamiento del SGCI adecuadamente, que tengamos los fireware, que tengamos la data protegida, que tengamos los algoritmos adecuados, que tengamos el personal con las competencias correctas, ¿cierto? Porque muchas veces la gente asciende porque es bueno y sí, es normal, pero entonces tenemos que decir, bueno, vas ascendiendo, pero vete a formar, vete a preparar, hay que ir invitando a que se vaya formando técnicamente y profesionalmente, porque si la empresa quiere seguir evolucionando, pues eso no le va a dar resultado para una auditoría que se le haga por alguna falla que pueda ocurrir. Nosotros creemos que por desarrollar software, nosotros no vemos algún riesgo. Imagínate que usted desarrolló un software para el control de la temperatura de la sala de párvulos o de cuna de cualquier hospital. Y en algún momento determinado el software por alguna falla o algún factor, usted dejó una puerta trasera y automáticamente un hacker por chismosear movió una variable, alteró una condición y pues se tiene que pagar. Ahí es donde uno tendría que tener un ambiente de pruebas y todo eso, No, para claro. y eso, un rollback. Lo que pasa es que muchas veces las personas creen, me refiero, sí, todo eso está bien, que porque yo hago una actividad de un desarrollo no tengo obligaciones. No, Hay que tener medidas preventivas. hay que tener eso. Mirar los riesgos. Claro, identificarlo siempre. Hacer una evaluación. ¿Para qué se hace una evaluación? Si se tiene un avance del 90% del resultado, hay que verificar por qué tan rápido. Muchas veces colocamos la meta, la calificación. Resulta que por tantos puntos que yo pueda dar acá, si no lo colocara en 0.0, en 0.1 punto,
pues cuando lleguemos al final de las 20 sesiones, pues la mayoría va a tener 5 o 6 puntos, les voy a quedar teniendo nota. ¿Sí? No, efectivamente los puntos que entregamos son 0,1 puntos, 0,5 puntos máximo, como el que ofrecieron ahora por la asistencia a cada uno de ustedes. Entonces, técnicamente con esa asistencia, los que vengan constantemente, si multiplicamos, porque no dice, ¿qué es un error que cometieron ahí? No dice, a las 20 sesiones tiene 0,5, multiplique 0,5 por 20. Pues digamos que sea 4. Ya pasé. Sí, ¿Qué error tan garrafal? Eso le dije yo ya aquí al registro y venga, ese error garrafal. Quedaron callados. ¿Sí? Y entonces le dije al rector, al doctor, yo venga, doctor, yo, es una cosa, y usted firmó, doctor. No, claro, entonces, o sea, ¿para qué les hacemos clase? ¿Para qué hacemos examen si ya pasaron? Quedaron muertos de la Ingeniero, Señor. qué pena. Compañeros y ingeniero, acabo de confirmar, usted no tiene ningún inconveniente si usted finaliza la clase a las 9:45 de la noche, sin tener que iniciar más temprano ni nada, simplemente que puede terminar la clase a las 9:45. Como Oiga, máximo, Ruchi, máximo. ¿sabe qué hicimos? No grabamos la clase, viejo. Sí, ahí está grabando. ¿Sí? Sí, ahí está grabando. Ay, Creo que bueno. ahí está grabando. Entonces, si usted desea terminar la clase a las 9:45, no hay ningún inconveniente. Que le echen a Rubén, que le echen a Rubén. Vamos a terminar la práctica a las 7:30, viejo. Bueno, vale. Ya, en 10 minutos. Bueno, pues para que no lo vayan a engañar, porque No, ya dio una aprobación. ah, bueno, perfecto. Ya Rubén la averiguó y ya nos dio la aprobación. ¿Sí o no, Rubén? Usted es el que paga los platos rotos. Bueno, Rubén. Sí, claro, Inge, lo que queda grabado. Diga, por ese lado no escucho y no se estaba grabando. Bien. Ay, terminamos, vea. No, ya acabamos. Bueno, entonces, en ese orden de